Bueno, mis amados, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero invitarles que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 5. ¿Alguien está enojado? Primera de Samuel capítulo. Cuando encuentre Primera de Samuel capítulo 5, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra y dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran al templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y la pasaron allá y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Amén y amén. Cierra tus ojos, dile: Padre, en esta mañana te pido, háblame, Señor. Permite que mi mente y mi corazón sean receptivos de tu palabra, que tu verdad halle cabida en mí, y que por tu palabra yo sea bendecido, empoderado y dirigido en tu santa y tu perfecta voluntad. Hoy me someto, dile así: me someto a ti y a tu palabra, y te pido que a través de ella yo, Señor, reciba lo que tú tienes dispuesto para mí. Renuncio a todo lo que no sea tuyo y a todo lo que quiera oponerse. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, tomen asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Mis amados, yo llamé el tema de esta mañana, lo he titulado Manoseadores del arca. ¿Cómo se llama? Manoseadores del arca. Mira que una de las cosas, hazme un favor, apágame estas cosas, apágame esto. Eso, apágalo, no me los dejes prendidos, eso. Está alumbrándole en la cara ya. Una de las cosas más difíciles de entender, y aún para los creyentes, es cómo en la presencia de Dios trae vida
o trae muerte. Escucha bien esto, la presencia de Dios trae vida o trae muerte. Un día Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, no, porque si tú me ves, mueres. Isaías un día por allá fue llevado al tercer cielo, es uno de los dos que fue al tercer cielo, y dice que cuando vio, dijo, ay, soy muerto porque mis ojos han visto la gloria del Dios vivo. Y el mismo Dios le responde a Moisés, nadie podrá verme porque el que me vea morirá. ¿A causa de qué? De la santidad de Dios y de el pecado que hay en nosotros. Entonces, mi amado, en ocasiones nosotros como que no tomamos en cuenta que esto es serio y que es verdadero. Ahora, mi amado, otra verdad que es importante entender es que cuando yo me acerco a Dios, lo que determina vida o muerte es el corazón, la motivación con la cual yo me acerco a Él. Eso es lo que marca la diferencia. Y vamos a ver cómo, a través de él, conocer un poquito la historia del arca del pacto o el arca de la propiciación, vamos a entender de qué manera nosotros como iglesia nos acercamos a Dios. Y cuántos toman a Dios como algo que se puede manosear simplemente. Y el peligro que eso representa. Ahora, también hay que entender que cuando yo estoy en la presencia de Dios de la manera correcta, con el corazón correcto, esto es para los que verdaderamente hemos creído en estas verdades y en esta realidad de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que sucede en nuestras vidas a causa de la presencia de Dios es la libertad, porque la palabra nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de todo aquello que agobia, libertad de todo aquello que quiere someter, libertad de todo aquello que quiere dañar la vida del ser humano, aquello que roba la paz. Libertad para vivir agradecido con lo que tenemos. Libertad para tener contentamiento, libertad para ser sanado y libertad para comprender que todas las cosas, si amamos a Dios, nos ayudan para bien. Amén. Ahora, ¿qué es el arca? En el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel como ejemplo de vida, el arca es la presencia de Dios. Escúchame, representa lo que era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento para Israel. Ahora, el arca tiene un propósito. El Señor le mandó a Moisés a construir el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una carpa. Los que conocen las carpas militares, ¿se han visto, aunque sean películas, las carpas militares? Que son rectas y arriba así. Más o menos así era el arca, solo que no era así, sino recta. Los estudiosos dicen que era una carpa recta, tapada con pieles. Un espacio que tenía dos sitios, tenía tres sitios. Primero que todo era como, haga de cuenta, un lote encerrado con un cerramiento muy especial. Todo era muy especial, todo fue dado por el Señor, todo tenía dimensiones, calidades, colores, materiales, todo. El cerramiento completo, la puerta. Y ahí se entraba a un sitio que se llamaba el atrio. El atrio era la parte de afuera. La carpa, conocida como tabernáculo, estaba casi en el centro del atrio. Cuando se entraba al tabernáculo, lo primero que se encontraba era un sitio de sacrificio, un sitio de lavado, y encontraban luego, o sea, una batea, el lavado, se me olvida el nombre. Y ya en la parte interna había dos lugares, uno conocido como el lugar santo y otro como el lugar santísimo, divididos por un velo que tenía un huequito de más o menos 80 centímetros de alto. O sea, era cosido al centro y tenía una abertura. Como esos pantalones botacampana de hoy que están abiertos de aquí para abajo, para que tengan la idea. Sí, ya. Y por ahí solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios. Y ese sumo sacerdote tenía que tener varias características para poder entrar. Uno, estar santificado. Un sumo sacerdote no podía llevar una uña sucia. Si llevaba una uña sucia,
moría. Si sudaba, moría. Si algo estaba medio manchado, moría. Todo tenía que ser absolutamente. Tanto que se colgaban cositas, cascabeles en los pies para oírlos. Los de afuera lo oían mientras él hacía el sacrificio. Si dejaba de sonar, no podían empezar. Oiga, hermano Pedro, ¿está vivo? No, nadie podía entrar porque era un lugar santo. Por tanto, le amarraban a los pies una cuerda y la tenían allá afuera. Porque si cesaba el sonido de los cascabeles, era porque se había muertido. Y entonces, ¿qué hacían? Con la cuerda, nadie podía entrar a sacarlo. Tenían que jalarlo y sacarlo así. Ese era el tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? Dentro del lugar santísimo, una caja de madera de acacia. Más o menos de 1 metro, 5 centímetros, por 65-70 de ancho, por 65-70 de alto. Más o menos eran las medidas. Toda la caja forrada en oro por fuera y por dentro. A la caja le pusieron 4 argollas de oro a los costados de la cara más larga, en la parte superior. Y a esas argollas les metían unas 2 varas de acacia forradas en oro, largas, suficientes para que un levita pudiera cargarla en el hombro y así transportarla. Esa era el arca. Habiendo pasado el Jordán y el transcurso de los 40 años en el desierto, Dios determinó que se pondría dentro del arca 3 cosas, o en el tiempo del desierto, perdón, 3 cosas. 1, se pondrían las tablas de la ley. 2, la vara que le reverdeció a Aarón. Y 3, una porción del maná. Eso era lo que había dentro del arca. El arca tenía una tapa, había una tapa. Era una tapa también de madera de acacia forrada totalmente en oro y en la que se le habían hecho, ahorita lo leemos, 2 querubines que con sus alas se miraban el uno al otro inclinados en reverencia se le llamaba el atrio. Pero mentiras, el atrio. El propiciatorio. El propiciatorio. Esta arca, en Éxodo capítulo 25 se lee eso que les acabo de contar. No lo vamos a leer porque me di cuenta en el culto anterior que me alargué más por eso. Entonces, esta arca, que era lo que les acabo de describir, era el lugar, y así lo determinó el Señor, para que el Señor se comunicara con Moisés y a través de esa arca poder ofrecer y que Dios aceptara el sacrificio de expiación. Es decir, el sacrificio que se haría luego en la Pascua cada año, una vez al año, donde se sacrificaría un cordero, su sangre por el sumo sacerdote era llevada y era derramada sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados de todo. Primero del sacerdote que entraba, segundo por los pecados de todo el pueblo. Esa era el arca. Para el pueblo de Israel durante su caminar de los 40 años, era el lugar central de todo el pueblo. Todas las tribus estaban ordenadas alrededor, mirando siempre hacia el tabernáculo. Y desde el tabernáculo salía en las noches la llama de fuego que calentaba para que no se congelaran en el desierto, porque en el desierto las temperaturas pueden bajar. En ese desierto las temperaturas pueden bajar a menos 30, menos 40 grados centígrados. Si usted se imagina que es ese frío, váyase al polo sur o al polo norte, allá es donde se siente. Y en el día podían sube la temperatura hasta a 50 grados centígrados y más. O sea, es un calor infernal de día, es un frío impresionante de noche. ¿Qué hacía el Señor desde el tabernáculo? De día salía la nube que protegía, había una nube que protegía todo el pueblo del calor. O sea, tenía un clima como el de Anapoima, 25 grados centígrados. Rico, 26. Y de noche, un clima de 15 grados. Bueno para dormir, 14 grados. Buena temperatura.
Entonces esto era el tabernáculo y allí estaba el arca. Entonces el arca, ¿qué representaba? Dios le dijo a Moisés: yo te hablaré a ti y a mi pueblo desde acá, porque esta será el lugar de mi presencia. Eso dijo el Señor. Por tanto, el arca representa la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucedía con el arca? Cuando ya pasan el Jordán, Dios le dice a Josué: ahora tú serás el líder. A Moisés: tú no entrarás. Pasa todo el asunto. Josué toma el liderazgo. Dios le dice a Josué: haz que los sacerdotes levitas que llevan el arca pasen el Jordán. Y todo el pueblo los seguirá porque pasarán en seco. Y entonces, ¿qué hacen los levitas? Toman el arca. Piensa esto, hermano. Eso no era cualquiera parecido. El que, ay, venga, yo de una mano. Ay, se cansó, venga, le ayudo. No. Era gente que era escogida dentro de los sacerdotes. Tenía que ser sacerdote levita. Y que tenía que prepararse. Esto era como en el ejército. Los que fueron al ejército saben que una de las primeras cosas donde les gastan tiempo es enseñándoles a marchar. Y hasta que aprenden a marchar bien, es decir, que todos marchen al tiempo y todos levanten eso, el orden cerrado. Tienen que hacer, así debían ser los levitas. Los levitas levantaban al tiempo en un orden y caminaban. Eso les parecía izquierda. Ah, no, esa es la derecha. Izquierda. Me equivoqué de izquierda, la otra izquierda. Y tenían que caminar al mismo. Todo era perfecto. Perfecto. No podía haber cositas a medias. Porque podía morir si alguien no tomaba con la dignidad y con la reverencia que debería de ser llevada a la presencia de Dios. Cuando van a pasar el Jordán, los 4 levitas que llevaban el arca entraron al río Jordán, se mojaron los pies, inmediatamente se detuvo el agua y pasaron todo el pueblo en seco. Cuando pasó todo el pueblo, terminan de pasar los que llevaban el arca y el agua volvió. Esa era el arca. Y estando con Josué y con los hijos de Josué, cada que iban a la guerra, lo primero que llevaban era el arca y todo el pueblo iba adorando a Dios. Iba dando voces de júbilo, iba cantando. Y Dios permitía que se llenara de temor todos los pueblos con los que iban a pelear y no podían pelear y eran derrotados fácilmente. ¿Se acuerdan de Jericó? Dios le dice a Josué: dile a los sacerdotes que lleven sus bocinas, que se distribuyan alrededor y todo el pueblo alrededor. Y los levitas tendrán el arca y caminarán y todo el pueblo caminará en pos de ella. Y recorrerán y darán una vuelta durante 6 días y al 7º día 7 vueltas. Y cuando los hayan terminado, sonarán las bocinas y todos gritarán. ¿Qué pasó en esos días? El pueblo de Jericó se llenó de terror porque iba la presencia de Dios con ellos. Y se cayeron las murallas y todas estas cosas que pasaron. Esta era el arca del pacto. Pero muere la generación de Josué y los hijos de Josué. Y estaba el tabernáculo. Y estaba el arca. Y empieza el pueblo de Israel a desear y a irse en pos de otros dioses porque empiezan a relacionarse con los pueblos que no conquistaron, porque no terminaron de conquistar los pueblos que Dios les había mandado. Y empiezan a irse en pos de otros dioses y viene el periodo conocido como el periodo de los jueces, 430 años, donde el pueblo de Israel caía azotado, agobiado, perseguido, derrotado. Había una súplica, Dios enviaba un paladín, un líder, el líder se levantaba, era usado por Dios para liberar y entonces liberaba y otra vez el pueblo adoraba a Dios. Mientras viviera el paladín, adoraban a Dios. Moría el paladín y otra vez la burra al trigo. Volvían a adorar los otros dioses, a servir, a hacer, a mezclarse y otra vez, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Por 430 años pasó eso. Hasta el tiempo del último de los jueces, que fue Samuel, el primero de los grandes profetas. Último de los jueces, primero de los grandes profetas. Y en ese tiempo, el arca estaba en Silo con el pueblo de Israel. Acuérdense, para esta época todavía Jerusalén no era Jerusalén.
Y sucede que se enfrentaron, vinieron a atacarlos los filisteos y los israelitas se armaron a ir a la batalla y fueron a la batalla y perdieron y murieron 4,000. Pero no derrotaron del todo, sino que perdieron esa batalla, la guerra continuaba. Y entonces se empezaron a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por lo otro? Y no oraron, no invocaron a Dios, no buscaron respuesta en Dios. Se les ocurrió, ¡ay, ya sabemos! Tráiganle el arca. Traigan la presencia de Dios. Y se van y se traen la presencia de Dios. Y cuando llega el arca al campamento de los israelitas, todos empiezan a gritar y a dar voces de júbilo. Y eso se extendió la gritadera de tal manera que los filisteos escucharon. Y preguntaron los generales de los filisteos, oiga, ¿qué es esa gritería del pueblo de Israel? Que no. Se trajeron el arca, la presencia de su Dios. Ese Dios, escucha bien, ese Dios que venció a los egipcios, que abrió el mar rojo, ese Dios que les dio la victoria sobre todos los pueblos, ese Dios al que nadie puede enfrentarse, lo trajeron. Dijeron los filisteos, no, aquí nos llevó la que nos trajo. Hasta aquí nos trajo el río y de aquí no podemos pasar. Y entonces dijeron, no, ya perdimos, pero si vamos a morir, pues muramos como machos. Vamos a morir con las botas puestas, vamos a pelear, no importa. Ya sabemos que vamos a ser derrotados porque ese Dios nadie lo puede vencer. Oiga, impíos con más revelación que los mismos creyentes. Y entonces empieza la batalla. ¿Qué pasó? Los filisteos hacen una matazón y derrotan a Israel de una manera terrible, más de 30,000 muertos. Y se roban el arca. Se la robaron, se la llevaron. Quedó sin la presencia de Dios el pueblo de Israel. Y fue lo que leímos ahorita. En el capítulo 5 de Primera de Samuel, en el 1, ahí habla de que los filisteos capturaron, dice ahí el versículo 1, los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y mira que llegó allá el arca y todos los filisteos, ya los israelitas estaban flacos, ojerosos y sin ilusiones, derrotados, tristes, agobiados, allá vueltos nada. Y ellos llegan con el arca, llegaron con el botín, llegaron con el premio mayor, el premio gordo. Nos trajimos al Dios de los israelitas, les vencimos al Dios de los israelitas. ¿Y qué hicieron? En Asdod estaba el templo del dios Dagón, un dios al que le ofrecían sacrificios de niños, de niñas, al que era terrible, un dios espantoso, un diosito de ellos. Y van y lo meten y le dicen al Dios, ¡ay Dios, aquí te traemos la ofrenda del Dios que les vencimos a los de Israel! Y dice que esa noche fueron a dormir ya felices, se emborracharon en la fiesta porque ganaron y toda esa cosa. Y a la mañana siguiente, cuando se levantan y van al templo, los sacerdotes encuentran a ese dios Dagón, que era bien grande, postrado delante del arca, tirado de cabeza allá. Uy, anoche como que tembló. Mire que como que algo pasó, se nos metieron los aquellos y nos quieren intimidar, nos quieren asustar. Eso se nos metieron las brujas. Eso es que toca hacer una limpia. No, nos toca echarnos el agua, los polvitos de la Madre Celestina, unos por debajo y otros por encima para que nos queden todo limpiecito. Y empezaron a pensar, entonces, ¿qué hicieron? Pararon al Dios, lo volvieron a poner en su lugar y listo, ya. Ahí le aseguraron bien los tornillos, le pusieron las correas, mejor dicho, para que estuviera bien seguro. Ese es su Dios. Pasa esa noche y a la noche siguiente van y abren y encuentran al Dios Dagón, así caído, sin cabeza y sin manos. Y la cabeza y las manos apuesta ahí encima de la entrada. Cabeza y las dos manos allá. Y cuando llegan, ¡ay! ¿Aquí qué pasó? Se nos volvieron a meter los mucharacos, los habichuchos. Pero los sacerdotes dijeron, nos metimos con el que no era. Y en ese mismo momento empieza la mortandad. Empiezan a morir hombres y hombres tumores por todo el cuerpo a la gente. Y plaga de ratones por todo lado. Y los de Asdod dicen, no,
¿Qué hicimos? No, 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 no. Entonces llaman a los de Gad. Oiga, venga, es que queremos nosotros todos nos unimos para pelear. Recuerden que los filisteos era un grupo de pueblos que se unía. A ellos se les llamaban los filisteos. Que a propósito, filisteo traduce en contra de Israel. Y la traducción actual de filisteo se le llama no. ¿Cuál fue el pueblo que atacó a Israel ahorita? No. Jamás significa filisteo. Jamás significa filisteo. Escuchen que eso no es gratuito. Ahora, mi amado, le dicen a los de Gad, venga, les queremos compartir la bendición. Imagínense que con amigos así, ¿para qué enemigos, no? Queremos compartirle, y van y le mandan el arca. Y tan pronto el arca llega a Gad, empieza mortandad, tumores y ratones. Y los de Gad, no, pero estos que hicimos, no, mandémoslo a Ecrón. Escucha, Ecrón ya era un país de varias ciudades. No, Ecrón no era un pueblo, era un país, era uno de los grandes. Y entonces se lo mandan a Ecrón y Ecrón lo coge de aquí, lo manda para allá, porque donde estaba el arca, morían tumores y ratones. Hasta que ya ha pasado 7 meses, se reúnen los príncipes de los filisteos, dicen, venga hermano, aquí vamos a morir todos, se está yendo peor que si cualquier batalla de las que hemos librado. Está habiendo más muertos que en cualquier guerra. ¿Qué hacemos? Llamemos a los sabios, a los adivinos. Y vienen los sabios y los adivinos y les dice, es que ustedes se metieron con quien no debieron. ¿Para qué se pusieron a traer esa presencia de Dios? ¿Para qué esa arca? No, es que la presencia del Dios que no hay quien lo venza, decían los adivinos y los brujos de esos filisteos. Oiga, los impíos a veces tienen más revelación de quién es Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues devuélvanlo. Bueno, mándelo. No. Espere, ¿cómo así? ¿Que lo van a mandar así? No, señor. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que pagar el precio del desatino que han tenido. ¿Cómo así? Sí. Ustedes tienen que, vamos a buscar una forma. Vamos a hacer esto. Vamos a comprar el mejor Mercedes-Benz de último modelo de la época. El mejor carro que haya, de la mejor madera, el mejor. Y vamos a hacer que 2 vacas paridas, o sea, con becerritos, que nunca han tenido yugo, no saben qué es eso, pues se la ponemos. Y si esas vacas se van solitas y llegan a Israel, es porque sí era el Dios de Israel el que nos estaba dañando. Y si no, es porque estamos de malas y necesitamos los polvitos de la Madre Celestina. Esa fue la conclusión. Y entonces, cogieron las vacas, llevaron los terneros para allá y ¡asha! Y las vacas empezaron a caminar. ¿Pero qué iba en el carro? Hicieron tumores por cada ciudad y ratones por cada ciudad y los pusieron en una caja de oro y los enviaron como ofrenda. Oiga, hay impíos que tienen más revelación que los creyentes respecto a qué es la ofrenda para Dios. Y se fueron mirando de lejos, ahí mandaron los espías, pero iban los príncipes. Ellos dijeron, no, yo no le creo a los mensajeros, nos vamos nosotros. Los príncipes mismos de cada uno de los pueblos se fueron. Y allá andaban con sus telescopios de la época, ¿no? Y siguiendo, y se dieron cuenta que las vaquitas todo el tiempo iban mujando. ¿Mujando se dice? Bueno, haciendo mu, para que entendamos el idioma. Entonces iban mu, y charlando, y mu, charlando de los chinos, porque los habían dejado en la casa, si les darían comida, si el papá los atendía, todas esas vainas que normalmente las mamás hablan cuando dejan los hijos por ahí. Y entonces las vaquitas se fueron derecho hasta que llegaron a Israel. ¿A dónde llegaron? A Israel. Dice la palabra del Señor aquí en Primera de Samuel, capítulo 6. Ahí habla de que los filisteos devuelven el arca. Y dice aquí que lo enviaron y llegó a una ciudad llamada, un pueblo llamado Bet-Semes. No les voy a estar leyendo porque me demoro harto, pero les digo. Llegó a Bet-Semes. Bet-Semes era una provincia, era un lugar de los israelitas. Y allí estaban sembrando, estaban arando. Cuando ven a las 2 vaquitas venir, pitando, abran campo, abran la puerta. Venían las vacas ahí con todos sus
Y entonces ellos ven que llega el arca y se regocijaron, se alegraron, hicieron fiesta. Y de la fiesta agarran a las pobres 2 vaquitas y las mataron. Y las ofrecieron. Y cogieron el carro, lo picaron para leña, para ofrecerle a Dios sacrificio. ¿Ustedes saben qué tipo de sacrificio Dios permitía que ofreciera el pueblo de Israel cuando tenían ese tipo de... que no fuera el cordero que se ofrecía en el día de la expiación, en la Pascua? Eran ofrendas, traiga ofrenda. ¿Y la ofrenda qué era? Mate, hace, queme una parte, los sacerdotes cojan otra parte y el resto, cómanselos. Tan chévere. Ay no, el 31 vamos a tener sacrificio para Jehová. Voy a traerme un pisco que me pueda comer. Sí, así se puede. Sí, eso se puede. Y entonces trajeron. ¿Y ahí qué sucedió? Versículo 7. Perdón, versículo 13. 6:13. Y los de Besemes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Besemes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. ¿Sí o no? Chévere, fiesta, gozo, alegría, parranda y animación, porque llegó diciembre con su alegría. Entonces vamos a festejar. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Ojo, ¿quiénes la bajaron? Ay, estaban haciendo la cosa bien. Los levitas bajaron el arca y la caja que estaba junto a ella, en la que estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Oiga, todo bonito hasta aquí. Todo chévere. Porque llegó el arca, la trajo las vaquitas, se comieron las vaquitas, hicieron fiesta y le ofrecieron al Señor sacrificio conforme Dios lo había hecho. Los levitas hicieron lo que tenían que hacer, los servidores estaban a la orden del día. Todo bien, todo perfecto. Versículo 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón del mismo día. Y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a las 5 principales, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. Escucha, aquí ofrecieron por cada país, por cada provincia y por cada lugar. Entiendan eso. Y eran 5 países, para que lo entendamos. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces, escucha lo que pasó. Hubo una gran mortandad entre los israelitas por usar el arca como amuleto. ¿Se acuerdan? Que primero murieron 4,000, luego 30,000. Se roban el arca y empieza a haber una gran mortandad que no es contada aquí en la Biblia entre los filisteos. Pues mira lo que pasa en el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová había herido con gran mortandad. Oigan, el pueblo que se alegró, el pueblo que festejó, el pueblo que ofreció sacrificio, el pueblo simplemente la embarró. Porque tuvo en poco la presencia de Dios. Escucha bien. Le pareció fácil que como era pueblo, es que yo soy cristiano, es que como yo ya soy bautizado, es que como yo soy tarán, tararán, tan, tan, entonces odiando a mi hermano, aborreciendo al otro, peleando con él, voy a tomar la Santa Cena. Sí, escucha bien. Reverencia a Jehová era el título, santidad a Jehová, perdón, era el título que debían llevar los sacerdotes en la frente, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y no se puede manosear la gloria de Dios.
no se debe manosear. Y hay quien les parece fácil hacer lo que les parece, cuando les parece y como les parece, porque son cristianos. Soy bautizado. Es que yo sirvo en la iglesia, pero vengo cuando se me da la gana. Sirvo como me parece. Si no es a mi gusto, pues entonces no. ¿Y qué? Y si no me saludan y me aplauden, pues tampoco. Estos se atrevieron a destapar algo que era prohibido totalmente. Primero, porque nadie podía tocar el arca. Nadie, ni aun los sacerdotes. ¿Sabe quién tocaba el arca? Sí había quien podía tocarla. Después de ofrecer el sacrificio de expiación, habían unos levitas que tenían que haber pasado todo el año disponiéndose y preparándose para cuando terminara el sacrificio y Dios pasara la Pascua, pasara las celebraciones, les permitían entrar a limpiar y a prender aroma, el incienso oloroso que debería permanecer siempre. Porque imagínense el olor a sangre derramada que era. Y la caja de oro, en la presencia de Dios, estaba untada de sangre, debía ser limpiada. Pero por siervos preparados, más preparados que un yogur, hermano. Tenían que ser siervos. Y esto se les ocurrió. Ay, venga, chismeamos. Ay, venga, hermano, le cuento. Imagínese lo que vi. Imagínese que estuve viendo a la hermanita y no supiera. Venga, le cuento. Ay, mire, que es que allá en el encuentro, imagínese que las gemelitas hicieron. ¿Ah? Eso fue lo que hicieron. Creyeron que podían manosear la presencia de Dios, el arca. La abrieron y en ese momento 50,070 hombres mueren. Por no tener reverencia a Dios. Pero ahí no termina la cosa. La cuestión es que los de Bet-Semes se dieron cuenta de qué error cometieron. Y no se arrepintieron. No dice allí que se hayan arrepentido, que se hayan postrado, que hayan clamado a Dios, sino simplemente se deshicieron de la presencia de Dios. ¡Ah! Dios me está castigando. Ah, pues pierde él, me voy para el mundo. ¿Se ha oído alguien así? Como Dios no me hizo el favor, como aquí no me bendijeron, como yo no siento nada, mejor me vuelvo al mundo. Como si Dios perdiese. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Sin que antes muchos, no pocos, muchos cristianos prefieran el mundo antes que la santidad a Dios. Y se deshacen de la presencia. No vuelvo a la iglesia, o mejor me vuelvo al catolicismo, o mejor me voy para donde los brujos, o mejor no sé qué. O me vuelvo turista de iglesias. Como aquí no me gusta, pues me voy para la que me... Ay, es que en esa sí, allá sí me hablan. Allá sí, la alabanza, allá sí. Ay, no, en el otro lado sí me bendijeron. Allá sí profetizan. Allá sí. Y entonces, no me importa la presencia de Dios. Mira lo que hace este pueblo. Versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensaje a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. ¿Saben qué estaban diciendo? Esto para mí es un problema. Tener a Dios en mi vida, tener la presencia de Dios, tener el arca de Dios es un problema. Venga, ¿usted qué es más? Hermana, ¿usted qué ora más? Tome. Ahí le entrego mi problema. Ore por mí. Venga, hermana, es que yo prefiero que usted, que como que usted habla más con Dios. Pastor, es que usted como está más cerquita a Dios, entonces usted sí hágale, porque es que yo no. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Ahí le dejo la presencia. Hable usted con Él, porque yo voy a estar hablando con el mundo. Dile al que está a tu lado: cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Pero no para ahí la cosa. El arca llega a la casa,
en la provincia de Kiriath Jearim, a la casa de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Un sacerdote levita. Y llegó a la casa de un sacerdote, un cristiano. Entendamos, un cristiano que ya ejerce ministerio en la iglesia. El sacerdote recibe el arca y la pone en su casa. Y entonces llaman a un ujier, como decía la hermana Catalina: de aquí en adelante usted todos los días viene y me limpia el altar. Esa es su tarea, todos los días. Me la va a mantener aseadito, me va a limpiar el altar, esa es su labor. Llamaron a Eleazar, capítulo 7, versículo 1. Y vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, hijo de su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Entonces, ¿qué hacía Eleazar? Todos los días, muy juicioso, muy responsable, iba con su trapito, con su limpiador de esto, y limpiaba el arca. Y barría, ya, listo, cumplí. Esa es la labor. Soy el servidor de Dios. Soy el que tiene la chaqueta verde, porque soy el ujier. Soy el de alabanza, porque canto. Y allá me ven y me oyen. Y yo levanto las manos y todos levantan las manos. Es que yo soy el siervo. Soy el que toco. Soy el que predico. Soy el siervo de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? 20 años duró el arca ahí y no pasó nada. Hay cristianos que llevan años y años en el evangelio, y uno los ve en la iglesia ocasionalmente, y uno ve que ocasionalmente se les sale la lágrima, y uno ve que ocasionalmente traen una ofrenda, y uno ve que ocasionalmente saludan, y muy ocasionalmente le gastan una empanada al pastor. 20 años y nada pasa. Hay algunos que hasta ni la ropa les cambia. En 20 años uno mira la foto de hace 20 años. Oiga, ese era el mismo vestido que tiene hoy. El mismo peinado de hoy. La misma cara de amargado de hoy. El mismo problema de hace 20 años hoy. La misma necesidad de hace 20 años hoy. La misma disposición de hace 20 años hoy. No, pero es que yo soy siervo. Yo limpio, mire, yo limpio todo, yo limpio, yo cumplo. Pero no pasa nada. Porque se acostumbraron a manosear el arca. Se acostumbraron a manosear el ministerio. Y entonces al principio eran los primeros que llegaban. Y llegaban bien arreglados y oliendo a rico. Y llegaban y se postraban a orar. Y llegaban, eso sí, con su ofrenda. Y llegaban y saludaban y bendecían. Y llegaban y agradecían. Y se emocionaban. Y oraban y se quebrantaban y cantaban y ministraban. Pero se acostumbraron a la rutina. Y ya les parece, tan normal. Yo llego después de la alabanza. No me dejaron cantar. Hoy pues no llego, yo llego después de la alabanza. Y en medio de la predicación me pego mi sueño, porque yo ya sé qué es lo que va a predicar el pastor. Entonces me pego mi dormidita y ya. Pero soy el siervo. Soy el siervo. Nos acostumbramos a manosear el arca. Pero ¿qué pasó? 20 años duró allí. ¿Qué pasó en esos 20 años? Había un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos, uno con nombre de yogur. Sí, se llamaba Finés. Así es, ¿cierto? Así se llamaba uno de los. Tenía nombre de yogur. Y el otro se llamaba. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿O qué? Ovni, parecía. Omni no, sino Ofni. Algo así. Sí era Ofni, ¿no? Y los hijos eran herencia sacerdotal, entonces los hijos eran sacerdotes. Y entonces los hijos eran unos vagamundos delincuentes que se la pasaban robando,
se la pasaban fornicando en el templo, se robaban las ofrendas y la pasaban de juerga en juerga y de rumba en rumba. Y el papá no les decía nada. Y dice la Biblia, cuando empiezan por primera vez Samuel a aparecer en escena, en 1 Samuel, cuando es consagrado por Ana y es entregado en las manos del sacerdote Elí, dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces, allí fue donde hubo la batalla, se roban el arca, matan a los dos hijos de Elí, le traen la noticia a Elí, estaba gordo Elí, dice la Biblia que estaba engordado, así porque se la pasaba solo chupando, comiendo. Y estaba sentado y le dieron la noticia de que habían muerto los hijos y que se habían robado el arca, se fue de para atrás, se esnucó y murió. Y estaba una hija, y aquí viene una de las palabras más tristes de la Biblia. En esos 20 años, una de las hijas, una de las mujeres de aquel lugar estaba encinta. Y cuando supo la noticia que había muerto su esposo, porque era una de las esposas del yogur, o del otro, supo la noticia y abortó. Se le salió el niño. Y ella sabiamente declaró algo que pasaba. ¡Icabod! Gritó. ¡Icabod! El peso de la gloria de Dios se apartó. Fue quitada. Y hoy, hermano, en la vida de muchos miembros de la iglesia está el Icabod, la gloria de Dios apartada. Porque escasea, no existe la palabra de Dios en su vida, la presencia de Dios. Y solo vienen a la iglesia a manosear el arca. Pero de esos 20 años, el pueblo de Israel que era derrotado y que le habían robado el arca y que todas estas cosas y les devuelven el arca y van y la miran y se les mueren 50,000, 70 y se la mandan a Abinadab y Abinadab la arruma como un mueble más en su casa. La presencia de Dios, un mueble más en su casa. El pueblo dice, ay, queremos modernizarnos. Queremos ser como los demás, los otros pueblos. Ay, entonces vamos a vestir como viste el mundo, porque eso es modernidad. Y entonces ya, ¿qué importa? Dejen de tanta religiosidad y tanto legalismo, déjennos vestir a la moda. Y entonces nos llenamos de huecos por todo lado y nos llenamos de aberturas y de cosas y de tal y esto y lo otro. Y ya no importa si el hombre se viste como mujer o la mujer. Ay, eso es modernidad. Ay, queremos ser como los otros. Y como los otros ahora se tatúan, pues también los... A ver, ¿por qué me va a decir que es malo tatuarse? Solo pregúntale al Señor o si vas a glorificar a Dios con ello. Porque yo conozco cristianos que han salido con el cuento, es que voy a glorificar, esto es para la gloria de Dios. León de Judá. Aquí un león y ahí, león de Judá. Y una hermanita se mandó tatuar aquí en la pierna: Rey de reyes y Señor de señores. Y usa minifalda toda hora para que se le vea. Porque queremos ser como el mundo. Porque queremos tener entonces lo que tienen ellos, lo queremos nosotros. Danos rey, queremos ser como los demás. Y Samuel, ya ejerciendo el ministerio, les dice, ustedes piden rey porque están desechando a Dios como su rey. Pero listo, Dios les va a dar rey. Y escuchen lo que va a pasar. Ustedes quieren este rey les va a cobrar los impuestos, les va a exigir su servicio, les va a impedir su libertad. Este rey va a hacer de ustedes unos esclavos para él. Este rey que ustedes escogieron les va a subir la gasolina, les va a aumentar el impuesto, les va a quitar el servicio médico, porque ustedes lo quieren, recíbanlo. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia.
Ay, pero es que nosotros somos rebeldes y estamos en contra de la maquinaria y en contra de lo sé qué. Y entonces, pero estamos orando para que no haya aborto, para que no aprueben el aborto. Y estamos orando para que no se legalice el matrimonio homosexual. Y estamos orando para que no haya persecución a la iglesia. Y estamos orando para que no crezcan esas comunidades que tuercen y destruyen la familia. Pero votamos por aquellos que aprueban y hacen esas conductas. Eso era ese pueblo. No vaya a decir que yo estoy hablando de la iglesia de hoy. No, 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 no. Pero así es el pueblo de Dios, que se llena de razones, de motivaciones perversas, porque no están de acuerdo al propósito y a la verdad de Dios, y toman en poco el mandamiento de Dios. 20 años en los que le pusieron un rey que comenzó muy bien, pero que terminó muy mal. Y en esos mismos 20 años Dios un día dice: voy a elegir, desecho a Saúl y voy a escoger un hombre conforme a mi corazón. Y va y busca un pastorcito en Belén llamado David, que hasta su propio papá no lo tenía en cuenta, y lo unge como rey. Y en esos 20 años aparece una batalla del pueblo de Israel, donde los hermanos de David están al frente de batalla, y está Saúl al frente de batalla, están todos con los filisteos, y aparece un gigantico allá llamado Goliat, diciéndoles: oiga, cobardes hijos de su mamacita, tales por cuales, cucarachas del desierto, perros infelices, de todas durante 40 días, día y tarde, insultándolos y retándolos a que pelearan. Y todo el pueblo: ay, y ahora, ¿quién podrá? Esperando al chapulín colorado. ¿Quién podrá ayudarnos? Hasta que aparece el hijo de Isaí, que lo manda que le lleve comida a sus hermanos y averigüe cómo están. Y llega David con la comidita y con la loncherita, una loncherita. Ustedes sabían cómo era cuál era la loncherita de ellos, ¿no? 7 libras de carne, 25 arrobas de papa. Todo eso, ¿no? Porque allá comían, parecían boyacenses, ¿no? Con morro. La cuestión es que cuando llega, David se queda mirando y ve allá un gigante gritando, insultando y detractando y echándole la mamacita a todo mundo y todo eso y retándolos. ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios viviente? Es Goliat de Gat. ¿Se acuerdan de Gat? ¿Sí se acuerdan que Gat, donde estuvo el arca? Pues allá era el famoso Goliat. Ay, estamos aprendiendo geografía bíblica. Y la cuestión es que, pero espere, ¿por qué lo dejan? No, es que no hay. ¿Y qué pasa si alguien va y pelea? Ah, no, pues el rey, primero, lo viste, le da lugar privilegiado, le da oro, le libra de impuestos y le da a su hija como esposa. ¿En serio? ¿Cómo? Repítame, ¿cómo es? No, que el rey le va a dar esto. Ah, oiga, venga, yo voy y peleo. Y se le viene el hermano mocoso: usted que hace aquí metido, usted si es bien metido, yo sé cómo es su corazón, usted viene aquí a chismear, vaya para la casa que ya dejó tirar las ovejas. Yo no he hecho nada malo, bien humilde David, porque y va donde Saúl y le dice: yo voy a pelear, tome mi armadura. No, yo no puedo con este, déjeme que yo voy con lo mío. Y va y se monta en su moto, se monta en la Honda. No, se va con su Honda, coge 5 piedras, 5 piedras. Porque cogió 5. Un día esto les vuelvo a predicar el por qué 5. Y coge 5 piedras y se va. Y primero se burla el gigante: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palo? Pues te voy a chucharrar, le voy a pasar pedazo de cositas de que lo trató de matar. Y David llega y le dice: tú has venido a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo he venido en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú retaste. Y hoy mi Dios te dará tus carnes a las aves del cielo. Te voy a cortar la cabeza, y tus carnes y de todos estos filisteos sean para las aves del cielo y para las fieras del campo. Y se le viene con una lanza que era de 10 centímetros de larga, que pesaba 57 kilos más o menos. La lancita del gigante. ¿Usted se imagina ensartado David en esa lanza? Pero antes de que el gigante pudiera dar 2 pasos, David prendió la moto y agarra y ¡pum! ¡Ta! ¿Qué hizo? ¿Mató al gigante? No. Lo desmayó. ¿Sabían ustedes eso, que el gigante no murió por la piedra?
Y corrió, le quitó la espada y ¡pum! Le cortó la cabeza. Por si las dudas, ¿no? Escucha bien, en esos 20 años sucedió todo esto. Y sucede que a partir de ahí las mujeres de Israel comienzan a cantar. Saúl venció a sus miles, David venció a sus 10,000, y se llena de odio el corazón del rey Saúl, y por 14 años persigue para matar a David. 14 años en los que huyó, le pasó de todo. Lo bueno, se metió a una cueva donde solo había delincuentes, malosos y todo, que se convertirían luego en sus soldados ejemplares que aparecen en la Biblia. Y pasa ese tiempo y viene otra batalla y se suicida Saúl. ¿Sabían que Saúl se suicidó? Se puso sobre su espada y se mató. Y a un genio se le ocurrió ir a correrle a David y a decirle: ¡ay, David, te tengo una buena noticia! Ahora eres libre, yo maté a Saúl. Y David: ¿qué? ¡Maté a Saúl! Sacó una espada y le voló la cabeza. Porque mató al ungido de Jehová. Qué historias, ¿no? Oiga, leer la Biblia es apasionante, hermano. Es apasionante porque uno encuentra, pero interpretarla es mucho más. En esos 20 años, David termina, después de que muere Saúl, nombrado como rey, después de una trifulca pasajera, así que duró un par de añitos, donde querían darle golpe de estado, buscaban el heredero de los de Saúl, y buscaban los del otro, pero Jehová puso a David por rey. Primer acto de reino. ¿Alguien sabe cuál fue el primer acto de reino? No, conquistar Jerusalén. Meterse al pueblo de, ¿cómo se llamaba antes de ser Jerusalén? Los jebuseos. Jebus, así se llamaba la tierra, Jebus. Conquistar Jebus, que luego se llamaría Jerusalén. Y se metió por las cañerías, porque lo habían insultado y le habían dicho que los cojos y los ciegos lo derrotarían, que era un pobre muerto que no servía. Y Dios le dio la victoria, conquista Jerusalén, nombra a Jerusalén como la casa para Dios, la tierra para Dios, la ciudad de David sería llamada. Arma un tabernáculo, teniendo en Silo el otro tabernáculo, el de Moisés, existía. Y Dios le acepta que se arme un tabernáculo, el cual profetizaría Jesús mismo, diciendo que en este tiempo sería restaurado el tabernáculo de David. El mismo Jesús lo dijo. Así de importante fue el tabernáculo de David. Y David toma la segunda gran acción de su reinado. La segunda gran acción: traer el arca del pacto, recuperarla. Y fue a la casa de Abinadab. ¿Cómo fue? Despeinado, sucio. Ay, vamos a ver, con cualquier cosa vamos. No, preparó. Escucha, preparó 30,000 escogidos. 30,000 escogidos. No cualquiera parecido. Ay, yo quiero ir, lléveme al paseo. Ay, venga, yo quiero ir a servirle a Dios, pero me paga todo. No. Escogidos, temerosos de Dios, siervos de Dios, hombres que amaban a Dios, hombres que entendieron, hombres que querían de corazón. Preparó 30,000. Dentro de los 30,000, un grupito de alabanza casi igual al de acá. 4,000 músicos expertos. 4,000 cantores expertos en todos los instrumentos, en los salterios, arpas, en zampoña, tamboriles. Todos los instrumentos musicales estaban. Y no fue la alabanza, a ver qué nos inventamos, a ver qué cantamos ahí. No, olvídate, ya tenía los himnos, porque él había estado todo el tiempo de su persecución escribiendo salmos. Y tenía el manual de la adoración. Y les enseñó y les dijo: estas son las canciones. ¿Cuánto duraron preparándolas? No sé, pero cuando fueron a adorar al Señor, iban preparados perfectamente vestidos, perfectamente santificados, perfectamente, no de cualquier manera. Y se fueron y trajeron el arca. Pero ¿qué pasó? Qué buena intención. Diga conmigo: muy buena intención. Pero accionó de manera equivocada, porque se le ocurrió ir y comprar el mejor Lamborghini de la época para poner allí el arca del pacto y traerla.
¿Y qué sucede en ese lapso? Hizo un carro similar. ¿Se acuerda quién había hecho un carro para mandar el arca? Los filisteos. Y David hizo un carro similar, solo que aquí le puso bueyes. Solo que aquí le puso bueyes. Y entonces empezaron a llevar el arca. Iba adelante con toda la alabanza, con toda la adoración, y todo esplendoroso y todo maravilloso. Y estaban hasta que en una de esas, en un hueco parecido a los de Bogotá, se movió el arca, se movió el carro y se iba a salir el arca. Y salió a correr el ágil de la época, el que tenía un don de agilidad impresionante, Usa, el hijo de Abinadab. Un joven que podría estar en los 30, 35 años. Y fue y yo la tengo. Puso la mano, la tocó y dice que inmediatamente murió. ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué? Veamos otra vez el retroceso de los 20 años. ¿Qué pasó en esos 20 años en la casa de Abinadab? Usa a lo mejor un niño de 10 años. Ahío, su otro hermano, el que iba adelante, porque Ahío iba adelante y Usa iba atrás. Oiga, ¿dónde estaría el Ujier? No lo nombran. Eleazar, ahí no aparece. Pero cuando iban cantando y toda la fiesta y toda esa cosa, muere Usa. Pero se revisa, ¿qué pasó? Niño de 10 años que encuentra que a su casa le llevan una mesa en la que podía hacer las tareas. Y a lo mejor allí se ponía a comer la sopita que le daba la mamá y hacía el reguero. Y Eleazar llega, usted un tola, venga que mi trabajo es asear, venga yo limpio, ya quedó limpio, siga tragando mijo. Y se ponía y Usa a jugar a escondidas. Y ahí donde se escondía Usa, detrás de los angelitos. La presencia de Dios manoseada. Porque se acostumbraron a que eso era un mueble más. ¿Sabes que hay cristianos que tienen a Dios como un mueble más? Que creen que venir a la casa de Dios, que buscar de Dios es un desparche. No tengo más que hacer. Hoy sí voy a ir a la iglesia porque es que como que me quedé sin trabajo y como ahora sí voy a ir. No, yo voy porque como para ver si de pronto me bendicen, a ver si hay alguien, a ver si consigo novia. No, yo voy porque mi mamá me obligó. Esos son los Usas, se acostumbraron. Y creen que el templo, la casa de Dios, es el parque de diversiones. Y entonces no les importa ver a sus hijos corriendo para allá y para acá, comiendo galletas, ensuciando, rayando las sillas. Porque, ¿qué? ¿No es que chiquito? Y se acostumbran. ¿Saben que hay niños que creen que el lugar de castigo es la iglesia? Y hay papás que cuando sus hijos están motivados en la iglesia, lo único que les prohíben para castigarlos es venir a la iglesia, porque es un mueble más. Porque manosear a Dios es fácil, según ellos, ¿no? Pero un día van a morir. Un día morirán. Y tú como papá pagarás ese precio. Porque tú eres también a lo mejor un manoseador del arca. ¿Cuál fue la diferencia entre Usa y David? Para Usa, ese día era un día más, una fiesta más, un culto más, una reunión más. Solo que pues ahora hay música, trajeron más música, o sea, carnaval. Iba el mueble de su casa de trasteo. Para Usa eso era un trasteo. Lo que estaba viendo Usa y viviendo Usa era un trasteo. Para David era el día más glorioso de su vida. Porque David, cuando muere Usa, se detiene y dice, oh Dios, algo hice mal, algo está mal, paremos. Y buscó y vio la casa de un agricultor, Obed-edom, y lleva el arca y se la deja en la casa de Obed-edom. ¿Quién era Obed-edom? Un perfecto desconocido. Era un granjero de esos que, bonachón, buena gente, trabajador, pero temeroso de Dios en gran
manera. Y cuando le ve al rey primero, reverencia al rey. Pero cuando ve el arca, la presencia de Dios hace que toda su casa, todos sus siervos, todos sus bienes, todo se pongan en presencia de Dios en adoración. Y 3 meses duró adorando, glorificando, sirviendo, dándole gracias a Dios. 3 meses donde su vida cambió totalmente. Y Dios, por su gracia y su amor, viendo el corazón de Obed-Edom, dice la Biblia que lo bendijo a él, bendijo su casa, bendijo su ganado, bendijo sus cultivos. Mejor dicho, a Obed-Edom le multiplicaron los partos de las vacas, se le multiplicaron las ovejas, creció de manera sobrenatural los sembradíos, se le fueron los ladrones, se le fueron los malhechores que tenía, hasta la suegra se fue, la esposa quedó afónica, todo era un milagro. Bueno, molestando, ¿no? Estoy molestando en esa área, pero todo era un milagro en él. Y todo era bendición. Y no había algo que Obed-Edom no hiciera, que floreciera. Y todo lo que hablaba era bendición. Y todo lo que hacía su familia, y todo lo que hacían sus siervos, todo era bendición en esa casa. En 3 meses consiguió lo que no había conseguido en 40 años. Dile al que está a tu lado, un día, escucha bien, hijo, un día del favor de Dios te va a justificar toda una vida de espera. Un día, Hannah, un día. Escúchame bien, un día, solo un día del favor de Dios te justifica toda la vida. Un día. Porque este es mi Dios. Pero no manosees el arca. No es manoseando el arca, es reverenciándola, es adorando, es sirviendo de corazón, es siendo desprendido con todo tu ser para Él, al Dios de los cielos es a quien sirves, no a cualquiera parecido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Le dice Jesús a los discípulos, ustedes también se van a ir, ustedes también. Pedro se levanta y dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna. Tener esa identidad de quién es Dios escasea en la iglesia, hermano, porque hay demasiados manoseadores del arca. Muchos manosean a Dios y van a morir en su pecado. Dice Eclesiastés capítulo 3, si el justo pecare, no serán traídas a memoria sus justicias pasadas, y por su pecado morirá. Y si tú no le anuncias a ese justo que está pecando, su sangre será demandada en tu mano. Si el impío pecare, por su pecado morirá. Pero si tú no le anuncias su pecado, no les predicas a Cristo, esa persona que muere en su pecado, esa sangre va a ser demandada en tu mano. No es un juego, hermano. Ser cristiano no es una comodidad. El que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hay quienes no rechazan esa cruz. ¿Yo por qué voy a perdonar? ¿Yo por qué voy a servirle a él? ¿Yo por qué voy a ofrendar y diezmar? ¿Yo por qué voy a...? No, olvídese. ¿Sabes quiénes? Los que nunca se comprometen con Dios siempre tienen sus motivaciones para manosear el arca e irse. Pero en su pecado morirán, dice el Señor. ¿Qué pasó al final? David recapacitó, buscó. Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15. Versículo 13 en adelante. Primera de Crónicas 15, versículo 13. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez. ¿Sabes quién está hablando aquí? David. Y aquí hay una salida olímpica del líder, ¿no? Es que ustedes decían que la embarraron, ¿no? No hicieron así. ¿Quién mandó? Pero por algo será.
Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué fue lo que tuvo inicialmente David? Diga conmigo, una buena intención, pero le faltó instrucción. ¿Cuántos cristianos hay con muy buenas intenciones, pero no tienen la buena instrucción? Y entonces hacen como quieren. Ay, no, pues es que yo al ayuno, ¿a qué voy? Mejor yo me voy al ayuno en otro lado, que allá sí. No, yo no vengo a culto porque en otro lado allá sí me profetizan. Están con buena intención, pero errados en su motivación y errados en su conocimiento. Porque el Señor dice, el lugar que yo escogiere allí para plantar, para poner allí mi nombre, allí te pondré a ti y tú fructificarás allí. Y quiere decir que si tú no das fruto, posiblemente eres un mal árbol. Porque si Dios te plantó en un lugar, allí debes fructificar. O si no, no eres. Cristiano que no fructifica no es cristiano, hermano. Y cristiano que no fructifica siempre está manoseando el arca. Siempre. Buscando a ver qué le saca a Dios, buscando cómo se beneficia, buscando a quien critica, buscando a quien chismea, buscando a quien le roba. Algo quiere hacer diferente a adorar a Dios. Pero David enderezó el rumbo. Y ya le dijo a los levitas, cojan el arca como es. Como Dios dice, no como yo quise. Yo quise de la mejor manera. Yo voy a diezmar, pero mejor mi diezmo se lo reparto a Pepito, porque es mejor, ¿no? ¿Hay que necesitan? Sí, pero Dios, ¿qué dice? Trae todos los diezmos al alfolí, punto. Y entonces a los pobres siempre los tendréis, pero a mí solo me tendrás cuando me buscas. Hay que entender eso. Ay, ese es el negocio del pastor. Entonces Dios es un mentiroso. A mí serviréis de todo corazón, como te digo, donde te digo, para lo que te digo y cuando yo te digo, no es cuando tú quieres. Yo te llamé un día a servirme y no lo has hecho. Yo te di dones y no los estás usando. Yo te puse en un lugar y no estás fructificando, porque solo estás manoseándome, dice el Señor. Pero David se enderezó. Significa, dile al que está a tu lado, si hay oportunidad. Y este es el día de la oportunidad. Este es el día donde Dios está diciendo, no importa tu edad, eres especial tesoro para Dios. Y gracias te fue dada, y dones te fueron dados, y sabiduría te ha sido dada. Pero no es para allá afuera, porque morirás. Aquí vivirás. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? No manosees el arca. David ya tomó, los levitas tomaron y se llevaron el arca. Y la fiesta, 30,000 adorando, 4,000 tocando, 30,000 adorando. Y iban caminando, cantando. Y cuando llegan a la puerta de Jerusalén, a la primera puerta, dan 6 pasos. 6 pasos. Y al sexto paso, paran. Y David, fiesta, ofrece sacrificio, ofrezca adoración y todo mundo alabando, glorificando. Y entonces ofrecieron y termina el sacrificio y otros 6 pasos y vuelven a parar y ofrenda y sacrificio y 6 pasos y vuelven a parar. Oiga, duraron 7 días en una distancia que es lo que hay que caminar de aquí a la primera entrada de Abastos. Esa es la distancia de aquí. ¿Cuánto gastamos de aquí caminando hasta allá? A este paso 10 minutos. Eso gastaba y gastaron 7 días. ¿Por qué? Porque ese era el mejor día de su vida. Era el día de la adoración, era el día de la consagración, era el día de la salvación, era el día de Jehová. Y hay quienes menosprecian el día del Señor, hermano. Llegan cuando quieren, como quieren, si es que se les da, si no se les da, si esto, si lo otro, siempre con una excusa, porque nos reconocen quién es Jehová. No manosees el arca.
Esto es lo que la iglesia hoy está haciendo. Y dice la palabra del Señor que por causa de ello el tabernáculo de... ¿Sabes qué pasó en el tabernáculo de David donde se puso el arca? 24 horas diarias durante toda la vida de David. 24 horas había adoración. ¿Ustedes se imaginan cómo se repartía el grupo de alabanza? Pero cada hora, cada momento, cantando, adorando, alabando, ofreciendo, cantando, alabando, ofreciendo, cantando. Y para muchos venir un domingo es, ay no, qué pereza. Ay no, esta semana fue tan cortica. Y uno tan cansado para irse para la iglesia. Ay no, qué. Y con la película tan buena que hay hoy. Y olvídese que el martes yo vengo a las escuelas que empezaron a dar el seminario de eclesiología, la historia de la iglesia. Ay, ¿yo qué voy a venir si no es que juega la selección? Yo olvídese, yo no voy a cambiar mi partido por venir a adorar a Dios. ¿Ah? ¿Cuál es el corazón? Porque el tabernáculo de David que profetizó el Señor Jesús dijo, y se restaurará en este tiempo de la gracia ese tabernáculo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren, y esos son los que anda buscando el Padre. Gente que adore 24 horas, hermano. Yo no estoy diciendo que esté aquí 24 horas, pero que su corazón y su vida sea una vida de adoración, donde cada momento, cada instante, en lugar de andar quejándose, en lugar de andar renegando, en lugar de andar envidiando, en lugar de andar conflictando, en lugar de andar divirtiéndose quién sabe cómo y haciendo quién sabe cómo, está adorando a Dios, dándole gracias a Dios, sirviéndole a Dios, dando una palabra a quien lo necesita, consuelo a quien lo necesita, un abrazo, una sonrisa, una ofrenda, lo que sea, adorando a Dios 24 horas. Esa es la iglesia que fue puesta por el Señor. Termino. David culmina la fiesta de los 7 días. Al terminar, toma una ofrenda y le reparte a los 30,000, les da una ofrenda de su propio bolsillo. A todos les dio una ofrenda y se fue para su casa a bendecir su casa. ¿Y quién estaba en su casa? Mical, su esposa. ¿Quién era Mical? Mical era la hija de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó cuando David mató a Goliat? Que una de las promesas era que el rey daría a su hija. Oiga, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la hija hermana de Mical? Es que no lo busqué, no, la otra, porque era la otra la que había sido ofrecida. No era Mical. Era la otra hermana que Saúl había ofrecido. Pero cuando David gana, le dio a Mical. También era como la que sobra, la otra es muy bonita para usted, mijo. Exactamente, la van a Jacob, más o menos la misma historia. Y le dio a Mical. Y se casó con Mical. Pero como se llenó de celos y de rabia y quiso matar, le quitó a la hija. ¿Sabían ustedes que Saúl le quitó a Mical? Y que se la dio por esposa a otro hombre. Y que duraron viviendo 10 años larguitos esa pareja. Y que cuando David vuelve a ser rey, en restitución a lo que legalmente había sido decretado por el rey, exigió que volviera a su esposa. Y cuando fueron los soldados de David y trajeron a Mical, el esposo de Mical se vino detrás todo el camino llorando y gritando: devuélvanme a mi esposa, yo la amo, esa es la mía, no, ya. Hasta que el general llega y dice: o se va o le corto la cabeza. Y dio la vuelta y se fue. Y Mical volvió. Ahora, ¿cómo creen que volvió a ser esposa de David? Porque criticamos a Mical, pero Mical tipifica un espíritu de aquellos que solo se la pasan mirando y criticando. Hay varios espíritus en la iglesia. Uno de ellos es el espíritu de Mical. Los de la familia Mirandela solo miran y critican y señalan. Nunca hacen, nunca participan, no están en las cosas que deben estar,
pero sí juzgan y critican. Ese era Mical. Y cuando llega David a bendecir su casa, se levanta y le dice: ¡ay! ¿Cómo ha quedado el rey delante de sus siervos? Así haciendo, porque David, ¿sabes qué hizo? Se quitó la corona, la puso delante del Señor, se quitó su vestidura real, la puso, se quedó en calzoncillos. Ahora, los calzoncillos de esa época no eran iguales a los de hoy, ¿no? Y se puso un efod. El efod era una bata, parecía a las batas de cirugía. Ay, es así, parecía. ¿Sí saben cuáles son las batas de cirugía? Esas que se ponen acá y se amarran acá, y que si uno hace así, sí, más o menos era eso, pero era cerrada por delante y por detrás, y solamente se cerraba. Se ponía así como, se cerraba aquí a los lados. Y David, eso parecía a esos pantalones botacampana de hoy que traen abertura hasta por acá. Parecido a eso, así. Entonces David, cuando estaba remolineando, claro, se levantaba y se le veían los calzoncillos. Y cuando llega a la casa, la esposa le dice: ¡ay! ¿Cómo ha quedado dignificado el rey delante de sus siervos, como un cualquiera? ¿Qué dirán mis amigas? ¡Uy, qué vergüenza! Y ahí es donde David le dice: fue Jehová quien me puso a mí en lugar de tu padre, como príncipe de Israel. Y aún por causa de Jehová me haré más vil delante de los hombres. No me importará, ¿sabes qué estaba diciendo? No me importa lo que digan de mí, no me importa, pero no hablen mal de mi Dios, porque Mical habló mal del Dios de Israel, del Dios de David. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que Mical nunca tuvo hijo. No porque Dios la haya hecho estéril. ¿Sabían ustedes que ahí no dice y Dios hizo estéril? No, David la desechó y nunca más volvió a acercarse a ella. La tuvo ahí al lado y nunca más. Porque no fue por despreciar a David, fue porque despreció al Dios. David nunca permitió que se despreciara su Dios. Hay cristianos que por simpatizarle a los del mundo, por agradarle a los del mundo, porque no se burlen de él, permiten que se burle de su Dios. Esto hacía un corazón absolutamente diferente. Si tú sabes de personas, aún familiares, que te desprecian por ser cristiano, pon distancia sana, ora por ellos, y si algún día les puede servir, sírveles hasta que Dios cambie sus corazones. Pero no permitas que malversen, que blasfemen del nombre de nuestro Dios. La diferencia entre David y Usa estuvo de trasteo porque la presencia de Dios era un mueble más. David, la presencia de Dios era todo el motivo de su vida y para su pueblo. ¿Qué es Dios para ti? Ponte sobre tus pies.